¿Qué tal, muchachones? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como siempre, un gusto estar con ustedes después de esta Semana Santa, que espero la hayan pasado en unión familiar, ¿no? Que la hayan pasado bonito. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y que se sigan cuidando, que se sigan cuidando y que sigan estudiando, ¿no? Ahora con esto de las variantes que hay y que encima estas variantes son resistentes a la vacuna, hay que tener más precauciones, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Espero. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? ¿Todos me escuchan? Hola, hola. Sí, Sí, profesor, todo profesor. claro. Profesor, buenas Sí, tardes. profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí veo a Farik Saúl, Fabricio Chirinos, Brian Castillo, que me han estado saludando en el chat. Estela Tobar, Carol Arteaga, Evelyn Bardales, Miseili, Carlos Felipe, Benjamín Chanamé. ¿Qué tal? Brian Castillo, Anderson Efio, Roberto Gonzalo. Ángela Arica, Thaís, Benavides, Blanquito Mejía. Gracias, Blanquito. Bien, espero que tú también. A ver, la clase pasada habíamos trabajado la primera parte de las falacias. Recuerdan, habíamos visto que las falacias hay que entenderlas, una, como razonamientos incorrectos y dos, como falsedades, mentiras, engaños, ¿verdad? Habíamos visto las falacias por su intención. Se podían clasificar en dos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuáles eran?
Sofismas y paralogismos. Muy bien, Dayana, así es. Sofismas y paralogismos, ¿no? Cuando no hay intención de cometer la falacia, ¿cómo se llama? Paralogismos. Paralogismo. En cambio, en los sofismas sí hay intención de cometer la falacia. Claro. Entonces, en los sofismas sí hay intención de cometer la falacia, en los paralogismos no hay intención de cometer la falacia. ¿De acuerdo? Muy bien. Y las falacias, por su formalidad, pueden ser falacias formales, ¿no? Que la vamos a ver acá, ¿no? Esto ya está la definición de falacias. Las falacias formales son aquellas que se cometen cuando se atentan contra las leyes lógicas, principios lógicos o reglas de la lógica, reglas del silogismo y todo eso. Pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos el tema del silogismo categórico, ¿ya? Entonces, cuando no se cumple con alguna regla, con alguna ley, con algún principio lógico, entonces se producen las falacias formales. Pero como te digo, esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, el tema de hoy día son las otras falacias, son las falacias no formales. ¿Ya? A estas falacias no formales también se le llaman falacias retóricas. ¿Ya? Ahí te lo voy a poner. Falacias no formales o retóricas. ¿Ya? ¿Sí lo pueden ver allí en el chat? ¿Sí? Ahí dice falacias no formales o retóricas. ¿De acuerdo? Mira, estas falacias no formales, ya, estas falacias no formales o retóricas se cometen en el lenguaje cotidiano. Son falacias que se producen cuando hablamos, son esos errores que cometemos al hablar, ¿no? Por ejemplo, regresas a tu casa y tu mamá te dice, ¿ya llegaste? ¿No? Esa es clásica, ¿no? No, mamá, soy un holograma, ¿no? O sea, es una equivocación al hablar, ¿no? O por ejemplo, dice, oye, pucha, que me robaron el celular. Anda, ¿un quién? Se da cuenta, la gente pregunta quién te roba, ¿no? Ay, es el choro de acá de la vuelta, ¿no? Me ha dejado su tarjeta, roba bien bacán, ¿no? O sea, eso es algo absurdo, ¿no? Que cometemos al hablar. Esos errores que cometemos al hablar se llaman falacias no formales, ¿ya? Se llaman falacias no formales. Ahora, estas falacias no formales se clasifican en dos, en falacias de atingencia y en falacias de ambigüedad, ¿sí? A su vez, las falacias de atingencia, vamos a empezar a verlas. La primera de ellas se llama la ignoratio elenchi, o también llamada conclusión inatingente. Mira, ignoratio elenchi es en latín. En español, ¿qué significa? Ignoratio elenchi en español significa ignorancia del asunto. ¿Sí? Ignoratio elenchi o ignorancia del asunto. También se le llama conclusión inatingente, que es lo mismo decir conclusión sin razón. Mira, esta falacia se produce cuando la conclusión que se obtiene es una conclusión absurda, fuera de lugar, que no tiene sentido. Es una conclusión distinta al tema en discusión. Por ejemplo, caso que salió en la televisión, de repente lo habrá visto, Miss Panamá 2009, una de las candidatas, ¿no? Le preguntaron por Confucio, ¿no? Y la candidata dijo, ah, Confucio fue un chino japonés, checa esa nacionalidad, ¿ah? Fue un chino japonés que inventó la confusión, dijo, ¿no? O sea, la chica escuchó Confucio, ah, seguro inventó la confusión, ¿no? Si lo hubiesen preguntado por Platón, hubiese dicho, ah, inventó los platos, seguro, ¿no? Pero bueno, así es, ¿no? Confucio dijo, ah, inventó la confusión, dijo esta muchacha, ¿no? Entonces, Confucio es uno de los grandes líderes espirituales asiáticos, ¿no? Tiene seguidores que incluso lo adoran como si fuese una deidad, Confucio. Existe un movimiento espiritual en Asia que se llama el confucianismo.
Y esta muchacha viene a decir que es el que inventó la confusión, pues, ¿no? Ahora, esto da a entender que la chica conoce o ignora el asunto. Ignora el asunto. Así es, Franco. Por eso es que se llama ignorancia del asunto, o en latín, ignoratio elenchi, ¿no? Esta chica, al decir de que Confucio fue el que inventó la confusión, da a entender de que no sabe nada del tema, ¿no? Que ignora el asunto. Ahora, la conclusión que ha tenido esta muchacha es una conclusión con o sin razón. Es una conclusión sin razón. Por eso es que se llama conclusión sin razón o conclusión inatingente. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Se debe hacer la reforma educativa para que los profesores estén mejor pagados. Esta es una conclusión absurda, fuera de lugar. ¿Se debe hacer una reforma educativa para que los profesores estén mejor pagados? Para nada. En todo caso, que se haga una reforma presupuestal. Pero la reforma educativa se tiene que hacer para que hayan menos analfabetos en el Perú, para mejorar la calidad de educación, para tener personas con mejor cultura en el país, no para que los profesores estén mejor pagados. Esa es una falacia. Sí, tenemos que hacer una reforma educativa, tenemos que pagarle mejor a los profesores. Oye, un momentito, mira, una cosa es la reforma educativa y otra cosa es la mejora en los salarios. O sea, esa es otra cosa totalmente diferente. La reforma educativa dependerá de repente del Ministerio de Educación, pero la mejora en los salarios va a depender del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sí me están entendiendo? Pero aparentemente eso es correcto, ¿no? Así son las falacias, aparentemente están correctas. Sí, que se debe hacer la reforma educativa, los profesores tienen que estar mejor pagados. Y la persona que lo escucha dice, claro, claro, sí, sí, pero, o sea, eso es algo absurdo, ¿no? Está totalmente fuera de lugar. Si lo analizas con detenimiento, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es más, son de dos ministerios totalmente diferentes. La reforma educativa dependerá del Ministerio de Educación y la reforma en los salarios de los trabajadores va a depender del Ministerio de Economía y Finanzas. Incluso hay hasta un Ministerio del Trabajo, ¿no? Sí me están entendiendo la idea, ¿no es cierto? Pero aparentemente es correcto, ¿no? Pero la persona que dice esto da a entender que no conoce el tema, ¿no? Por eso se llama ignorancia del asunto. Y recorre, como no sabe del tema, recorre a argumentos falaces para convencerlos. ¿Te das cuenta, no? ¿Sí? Entonces, esa es la ignoratio elenchi. Cuando la conclusión que se obtiene está fuera de lugar. Ahora, también se llama a esta falacia, ¿ya? También se llama esta falacia, ahí te lo voy a escribir, se llama conclusión irrelevante. O también se le llama eludir la cuestión. Mira, esta falacia también se emplea cuando las personas tratan de eludir la cuestión. ¿Cómo así? ¿Amas a María? Uy, María es una muchacha espectacular, muy buena persona, inteligente. Cualquier hombre quisiera estar con ella. Pero metiste un florazo, pero no has respondido si la amas. ¿Te das cuenta? ¿Qué has hecho? Has eludido la cuestión. Como se dice, te has ido por la tangente. Has eludido la cuestión. Entonces, esa falacia se llama la conclusión irrelevante o ignoratio elenchi, o también se llama eludir la cuestión. Cuando la persona responde algo para eludir el tema, se sale por la tangente. Como acá, ¿no? Amas a María, uy, María es una gran chica, muy bonita, muy guapa, un cuerpazo, cualquier hombre se enamoraría de ella, pero no respondió si es que la amaba. ¿Te diste cuenta? ¿Sí? Entonces, eso es esta falacia también, eludir la cuestión, ¿correcto? Bien, ahora vamos con la segunda. Tenemos el argumentum ad baculum. También se le conoce como la apelación a la fuerza o amenaza. Para aquellos que, bueno, tienen de repente alguna cercanía con la feligresía, ¿no? Con la religión, sabrán que el báculo es el símbolo de poder que le otorga Jehová a Moisés, ¿no? Según las escrituras,
En el Pentateuco se considera de que el báculo o cayado, ¿no? Es el símbolo, digamos, de poder, ¿no? Que le otorga Jehová a Moisés, ¿no? Jehová le decía, ¿sabes qué? Levanta tu cayado y hasta el coso, ¿no? Levanta tu cayado, ese es el báculo. El báculo es el símbolo de la fuerza, ¿no? Y justamente el argumentum ad baculum es la apelación a la fuerza o amenaza, ¿no? Cuando se recurre a la fuerza o amenaza para lograr algo. Por ejemplo, ¿no? Te dicen esto, oye, págame. ¿Sabes qué? No tengo plata, ¿no? Ah, bueno, compadre, no te preocupes. Igual, recuerda que yo conozco tu casa y tengo licencia para portar armas, ¿ah? Mira, pregunto, ¿acá hay una amenaza de por medio o no? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Claro, ¿no? Es clarísimo que acá hay una amenaza de por medio. Le está diciendo, pues, ¿sabes qué? O me pagas o te meto un balazo, ¿no? Eso es lo que le está diciendo, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, ese es el argumentum ad baculum, ¿ya? Es cuando se recurre a la fuerza, a la amenaza para lograr algo, ¿ya? Vamos a ver ahora el argumentum ad hominem. Mira, el argumentum ad hominem es el argumento hacia el hombre o contra el hombre. Este argumentum ad hominem se produce cuando la persona, pues, trata de atacar a una persona para lograr convencer acerca de algo, ¿no? Se le ataca a una persona, se le ofende a una persona, resaltándosele defectos o errores que esta persona haya cometido. Mira, este ad baculum puede ser, acá lo vamos a ver, puede ser un argumentum ad hominem ofensivo o puede ser un argumentum ad hominem circunstancial. En el ad hominem ofensivo se ataca a una persona directamente, se le ofende, se le resalta defectos, errores que esta persona haya cometido. Por ejemplo, ¿cómo puedes creer en David, no? Si David es un drogadicto, ocioso, un bueno para nada, que hasta estuvo preso por vender drogas. Pregunto, ¿acá se está atacando a una persona o no? Se le está resaltando defectos o errores que esta persona haya cometido. Ahora, ese es un ad hominem ofensivo. Pero date cuenta de algo. ¿Para qué se dice cómo puedes creer en David si es un tal por cual, es un haragán, drogadicto, bla, bla, bla? Se le ataca a la persona para tratar de desacreditarlo, ¿no? Ahora, ¿y por qué esto es una falacia? Porque no por el hecho de que el muchacho sea drogadicto, sea un haragán, quiere decir que también sea un mentiroso, que jamás sea capaz de decir la verdad. Eso es una falacia, ¿no? ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? Es como decir, oye, mire, esa prostituta está muy enamorada, ¿no? Oye, ¿cómo va a ser nada que es posible que esté enamorada si es una prostituta? Mira, es una mujer. Pero eso es una falacia, o sea, el que sea una prostituta no quiere decir de que no haya tenido la oportunidad de haberse enamorado. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿para qué yo digo, sabes qué? Ah, mira, David es un drogadicto, es un haragán, un bueno para nada y todo eso. Para desacreditarlo. ¿Te das cuenta? Se le ofende a la persona, se le resalta defectos a la persona. ¿Mm? ¿Me entendieron, muchachones? ¿Sí? Es en el ad hominem ofensivo. Ahora, mira, quiero que te des cuenta la diferencia con el ad hominem circunstancial. Mira, en el ad hominem circunstancial, lo que se ataca son las circunstancias de la persona. Eso es lo que se ataca, son las circunstancias de la persona. Por ejemplo, ahí está, ¿no? Las relaciones sospechosas, o sea, sus relaciones sociales, su ideología, sus creencias, su profesión u ocupación. Por ejemplo, te dicen, mira, checa la diferencia. Te dicen, eh, oye, Wendy es una bandida. Anda, ¿cómo sabe? ¿La conoces? No, sino que mira, ella tiene sus amigas, pues, Zairita y Sandrita, que son unas bandidas, ¿no? Ah, entonces ella es bandida. Mira, para empezar, esto es una falacia, porque Wendy no va a ser bandida porque tenga sus amigas bandidas. O sea,
Tú no vas a ser fumón porque tus patas sean fumones. No vas a ser choro porque tengas amigos choros. O sea, eso es una locura, eso es una falacia. ¿Sí me están entendiendo, no es cierto? Para empezar desde ahí, eso es una falacia. ¿Sí? Pero mira, acá yo no la ataco directamente a Wendy. Yo no digo, ¿sabes qué? Es una bandida, porque la vi que esto salió de un hotel con tal, con tal, con tal, con tal, con tal. Miren, un día con tantas personas. O sea, yo no estoy asegurando eso. Yo la estoy atacando, pero por su entorno social. ¿Me están entendiendo? Entonces, yo aseguro de que ella es así por su entorno social. Entonces, esto es un ad hominem circunstancial. La estoy atacando, pero por sus circunstancias. Por ejemplo, en este caso, por su entorno social. ¿Sí me están entendiendo? ¿Le va quedando claro? Sí, profesor. Otro caso, por ejemplo, te dicen, ¿no? Otro caso. Te dicen, oye, eh, ¿sabes quién puso la bomba ahí quién lanzó la granada, la bomba ahí en el colegio Amancio Varona? ¿Quién? Ah, ese fue Hassan. Anda, ¿cómo sabes? ¿Lo has visto? No, sino que él es musulmán, pero no, y los musulmanes todo lo quieren arreglar lanzando bombas, pero no, todo lo ven bomba. O sea, acá estamos atacando a una persona, pero ¿por qué? Por sus creencias, por sus ideologías. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? Entonces, eso es una dominen circunstancial. ¿Me están entendiendo la idea? ¿Sí? En cambio, en el ad hominem ofensivo yo te digo, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo puedes creer en esa persona si esa persona es así, 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 sí? O sea, yo lo estoy atacando directamente, lo estoy ofendiendo, resaltándole defectos o errores a esta persona, directamente lo ataco a él. En cambio, en el ad hominem circunstancial, ¿qué es lo que hago? Yo ataco las circunstancias de las personas, su entorno social, ¿sí? Sus ideas, sus creencias, su profesión, su ocupación. ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Entendieron la diferencia, verdad? Porque ahí Estela me estaba preguntando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Estela? Sí, profesor, ya lo entendí. Perfecto. Listo. Ahora, en el argumentum ad ignorantia, esta se comete cuando decimos que algo es de una manera por no demostrar lo contrario. Por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? Dios existe. ¿Por qué? Pues nadie ha demostrado de que no existe. O sea, yo te estoy diciendo que algo es de una manera por no demostrar lo contrario. O te digo, ¿sabes qué? Los ángeles no existen. ¿Por qué? Porque nadie ha demostrado de que sí existen. ¿Sabes qué? Wendy es inocente. ¿Por qué? Porque nadie ha demostrado de que sea culpable. Entonces, eso es un argumentum ad ignorantiam. Cuando decimos de que algo es de una manera por no demostrar lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Me acuerdo que en la San Marcos vino una pregunta con Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, famoso soviético, que fue el primer hombre que dio un viaje espacial, ¿no? El primer astronauta que abordó al espacio, ¿no? Así como el primer animal que llegó al espacio, que se lanzó al espacio, es la famosa perra laica, ¿no? Eh, pero murió, creo que a los 10 minutos que empezó a despegar la nave, ¿no? Ella estuvo ahí paseándose pues 6 meses ahí en el espacio muerto. Eh, pero Yuri Gagarin fue el primero en hacer un viaje espacial. Y le preguntaron a Yuri Gagarin, entrevista la cual yo pude ver cuando de repente tenía la edad de ustedes, a este famoso soviético, y le preguntaron si él podría asegurar de que Dios existe, ¿no? Y él dice, bueno, ¿sabes qué? Jamás en mis viajes lo he visto, ¿no? Entonces, ¿qué falacia se produce ahí? Ad ignorante, ¿no? Él está diciendo de que no asegura de que exista Dios, pues, porque no lo ha visto, ¿no? Entonces, eso es un argumentum ad ignorante, ¿ya? El argumentum ad misericordiam, también llamado a la piedad, es cuando se recurre a la piedad, a la lástima, a la misericordia, ¿no? Por ejemplo, ahí está el caso, pues, de este muchacho que suplica, ¿no? Que le den libertad, ¿no? Dice, señor presidente, mi padre está muy enfermo, le quedan pocos meses de vida, el cáncer que padece está muy avanzado.
Incluso ayer mi padre lloraba porque ya no quería seguir viviendo. Por eso, señor presidente, le ruego que lo indulte, ¿no? O sea, que lo deje en libertad, ¿no? Entonces, acá se está recurriendo a la piedad, a la lástima, a la clemencia, a la misericordia, ¿no? La clásica de las novelas mexicanas o turcas, ¿no? Si tú me dejas, mi vida no tendría sentido. Tú eres el aire del cual yo respiro. Sin ti yo me moriría poco a poco, lentamente. Te lo ruego, no me dejes. Entonces acá notoriamente se está recurriendo a la lástima, a la clemencia, ¿no? A la misericordia, ¿no? Entonces ese es un argumentum ad misericordia. ¿De acuerdo? Luego tenemos el argumentum ad populum, ¿no? El argumentum ad populum es cuando se busca convencer al pueblo. Y para esto, pues, se emplean de repente recursos como las propagandas, ¿no? Las propagandas, por ejemplo, tratan de convencer al pueblo para que consuma un determinado producto. Los discursos políticos, por ejemplo. En los discursos políticos, los políticos, pues, ofrecen un montón de cosas con tal de convencer a la gente para que voten por ellos, ¿no? O también se produce esta falacia cuando se hace algo porque los demás lo hacen, ¿no? Y Martita dice, ¿no? Oye, mira, ve, uy, en ese restaurante es bien rico, venden un ceviche exquisito. ¿Así ha sido alguna vez? ¿Has entrado? No, sino que ahí va un montón de gente, pero no, como va un montón de gente, entonces debe ser rico, pero no. Esa es una falacia, ¿no? Martita está diciendo que algo está bien porque los demás lo hacen. Ese es un argumentum ad populum. O por ejemplo, ¿no? Los políticos que ofrecen un montón de cosas, ¿no? Cuando yo sea presidente, lo primero que voy a hacer es traer acá agua y desagüe para todo el barrio. Así. O sea, y lo que dicen, pues, lo que hacen es mentir al pueblo, pues, para convencerlos de que voten por él, ¿no? Ese es un argumento, un ad populum. Las propagandas comerciales, los discursos políticos, o cuando se hace algo porque los demás lo hacen. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta acá, muchachones? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, pero. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe, pasa que mi internet está mal y se queda con la imagen rara. Ah, ya. El argumentum verecundiam es cuando se recurre a una autoridad, ¿no? Se recurre a una autoridad, a un personaje importante, ¿no? Para que la opinión que se da tenga más peso, sea más aceptada, ¿no? Por ejemplo, ahí te va a aparecer el caso, ¿no? Te dicen, se debe aceptar la esclavitud. Ya lo decía Aristóteles. Unos nacen para gobernar y otros nacen para ser gobernados, ¿no? La pregunta es, ¿para qué están recurriendo ahí a Aristóteles, ah? ¿Para qué se recurre a Para que Aristóteles? se haga lo que están proponiendo. O sea, Claro, para que la están opinión que se está proponiendo algo y dando, quieren poner a alguien famoso que, o sea, no sé cómo explicarlo. sí te entiendo, Franco, Para acertar, o sea, para que todos claro, digan. para que la opinión que se está dando tenga más peso, ¿no es cierto? Sea más aceptada. Eso es lo que se está buscando, ¿no? Que la opinión que se da tenga más aceptación. Para eso se recurre a una autoridad en el conocimiento, un personaje muy importante como Aristóteles, ¿no? Para que la opinión que se está dando tenga más aceptación. Por ejemplo, ¿no? La que te vino en el examen de la Vía Real, ¿no? Y también te vino en la Católica. Te vino, se debe combatir toda práctica homosexual. Ya lo asegura el Papa. Dios creó al hombre, varón y mujer. Pregunto, ¿para qué en este caso están recurriendo al Papa? ¿Para qué te dicen, ya lo dice el Papa? Dios creó al hombre, varón y mujer. ¿Para qué recurren al Papa? Para que la opinión que se da tenga más peso, sea más aceptada. Bueno, el Papa, para las personas que de repente siguen al catolicismo, de repente pues podrían considerarlo como una especie de líder espiritual, ¿no? Entonces podría ser esto seguido por aquellos quienes
creen de que el Papa es una autoridad espiritual, pero no. Entonces, eso viene a ser, ¿no? Eso viene a ser el argumentum ad verecundia, ¿ya? De acuerdo a Snyder, no hay problema. ¿Ya? Entonces, en eso consiste el argumentum ad verecundia. Se recurre a una autoridad para que la opinión que se da tenga más peso, tenga más aceptación. ¿Entendido, verdad? Luego tenemos la non causa pro causa o también llamada causa falsa, ¿no? O también llamada, ahí les voy a poner, ¿ya? O también llamada falso antecedente, ¿no? Causa falsa o falso antecedente. ¿Ya? Mira, en esta falacia, ¿ya? En esta falacia, caso muy común son las creencias, las supersticiones, ¿no? En la causa falsa se trata de explicar un hecho a partir de una causa que no es verdadera, sino que es una causa falsa. Por ejemplo, hoy me fue mal porque se me cruzó un gato negro. Pregunto, ¿eso será una causa verdadera o será una causa falsa? Me habrá ido Causa, mal porque se me cruzó Falsa. causa un gato falsa. negro. Eso es una causa falsa, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? No te fue mal porque se te cruzó un gato negro. Esa es una causa falsa. ¿De acuerdo? ¿Sí? O por ejemplo te dicen, ¿no? Eh, ¿Sabes por qué terminaste tu relación con Kiarita? ¿Por qué? Porque mira, tú eres Piscis, signo de agua, y Kiara es Leo, signo de fuego, y el agua apaga el fuego, ¿no? Por eso es que tu relación iba a terminar sí o sí, ¿no? Ay, sí, verdad, no, verdad, no, uy, no tuve en cuenta los signos. Y hay gente que puede creer de que la gente termina una relación amorosa por los signos zodiacales, ¿no? Esa es una tontería, ¿no? Esa es una causa falsa. Esa es una causa falsa. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, eh, o la clásica de la lechuza, ¿no? La gente ve la lechuza y le empieza a mentar la madre a la lechuza, la sarta de lisuras que le dicen, pobre animalito, ¿no? Ven una lechuza ahí en un poste y pucha, la sarta de lisuras que le dice. Y si alguien se muere, la lechuza. La gente no se muere por la lechuza, pues esa es una causa falsa, esa es una causa falsa, ¿no? Entonces, ahí están los casos de causa falsa, ¿no? Se trata de explicar un hecho a partir de una causa que no es verdadera, sino que es una causa falsa. ¿De acuerdo? La pregunta compleja. Mira, esta también tiene varios nombres. Ahí te los voy a escribir. ¿Ya? Ahí te los estoy escribiendo en el chat, ¿ya? ¿Ustedes creen que la gente se muere por la lechuza o no? No, profesor. O cuando el perro aúlla, Superstición. alguien ha muerto, ¿no? Hay una alma que está subiendo, ¿no? Son supersticiones. Claro, son supersticiones. Y en esa del huevo, del cuy, que la limpia esa con el cuy, con el huevo. ¿Cómo se llama? Los antiguos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El mal de ojo, el mal de ojo, Maleón. ¿no? Pero eso a veces no pasa, ¿no? Los antiguos al chiquito y el chiquito se tranquiliza. Nadie hasta ahora lo puede explicar cómo. Pero bueno, ¿no? Cosas del Orinoco.
Ahí está, mira, ahí está escrito en el chat, ¿no? Todos los nombres de la pregunta compleja, ¿no? Pregunta compleja, omni interrogatio, plurium interrogatio, preguntas múltiples o muchas preguntas, ¿no? Esta falacia de la pregunta compleja se produce cuando se trata de explicar un hecho, ¿no? Se trata de explicar, disculpa, se trata de cuestionar a una persona, eh, como se dice, tratándola de hacer caer, ¿no? Haciéndole interrogantes que tengan más de una pregunta. Como por ejemplo, ¿no? Te dicen ahí, ¿no? ¿Sigues vendiendo drogas? ¿No? Esto lo utiliza mucho la policía cuando va a interrogar a un detenido, ¿no? Le dicen, ya, a ver, señor, responda usted sí o no, ¿no? Pa. A ver, dígame, ¿sigue usted vendiendo drogas? Pero mira, en este interrogante, ¿sigue usted vendiendo drogas? Hay más de una pregunta. Una, ¿ha vendido drogas? Y dos, ¿la sigues vendiendo? ¿Te das cuenta? Esa es una pregunta compleja, cuando en una misma interrogación hay más de una pregunta. ¿Te das cuenta? Esa es una pregunta compleja. Otra, ¿no? Una chica recién te conoce y le has gustado, pues porque tú eres muñeco, ¿no? Y le ha gustado y la flaca te ha puesto el ojo, ¿no? Ahí está, te ha puesto el ojo en la flaca, se ha interesado en ti, ¿no? Y de repente, pues tú dices, oye, ¿qué tal si el fin de semana, no? Nos vamos a dar un vueltazo por Pimentel, a la playa, ¿no? Ya que han reaperturado las playas, ¿no? Y la flaca, que te echaba el ojo, ¿no? Te dice, ay, recién te conoce, ¿ah? Pero te dice, ay, pero ¿qué pensará tu enamorada? ¿No? Clásica, ¿no? Lo hace para saber si es que está soltero. Diga. Claro, ahí está Franquito, que es un experto en la temática, No, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Ahí en esa interrogación hay más de una pregunta, ¿no? Uno, ¿tienes enamorada? Y dos, pues, ¿qué pensarán? Tres, si es que pensará también, porque se han visto casos, ¿no? Hay flacas que, bueno, ¿no? Entonces, eso es una pregunta compleja, ¿no? Cuando en una misma interrogación hay más de una pregunta, ¿ya? Esa es la pregunta compleja. Ahora vamos a ver las falacias de ambigüedad, ¿no? O también llamadas falacias de claridad. Estas falacias de ambigüedad o claridad, vamos a verlas acá, vamos a empezar con el equívoco. Mira, ¿cuándo se produce el equívoco? El equívoco se produce cuando hay una palabra o una frase que se utiliza con significados diferentes. En el equívoco es cuando una palabra o frase se ha empleado con dos significados diferentes. Por ejemplo, cheque ahí el argumento. Te dicen, ser feliz es el fin de la vida. La muerte es el fin de la vida. Por lo tanto, ser feliz es la muerte. Pregunta, ¿en dónde está el equívoco? Es decir, ¿cuál es la palabra que ha sido tomada con dos significados diferentes? El fin. Muy bien, Estela. Muy bien, David. Claro, la palabra fin ahí está tomada con dos significados diferentes. ¿Por qué, profesor? Cuando te dicen ser feliz es el fin de la vida, ahí se refieren a fin como meta, como objetivo. Y cuando te dicen la muerte es el fin de la vida, ahí se refieren a fin como final, como que termina la vida. ¿Te das cuenta o no? Entonces, ahí la palabra fin se ha tomado con dos significados diferentes. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? Cuando te dicen ser feliz es el fin de la vida, se refieren a fin como meta, como objetivo. Y cuando te dicen la muerte es el fin de la vida, se refieren a fin como final, como que termina la vida. Entonces, ahí la palabra fin ha sido tomada con dos significados diferentes. Por lo tanto, ahí se produce el equívoco. ¿Mm? ¿Lo estamos entendiendo hasta ahí? ¿Queda claro? Sí, profesor. Perfecto. Profe. Perfecto. Ahora, por ejemplo, otra. Te dice, ¿no? Toda llama es ardiente.
y toda llama es auquénida. Por lo tanto, todo auquénido es ardiente. Mira, cuando te dicen toda llama es ardiente, se refieren a llama de fuego, ¿sí? Y cuando te dicen toda llama es auquénido, se refieren a llama de animal. Entonces, ahí la palabra llama está tomada con dos significados diferentes. Por lo tanto, eso es un equívoco. ¿De acuerdo? Entonces, en el equívoco es cuando una palabra se ha tomado con dos significados diferentes. ¿De acuerdo? Ahora tenemos el énfasis. Mira, en el énfasis es cuando se resalta una parte del argumento para llamar la atención y hacerte confundir. Esto emplea mucho la prensa sensacionalista, ¿no? Emplea mucho esto, ¿no? Por ejemplo, está ahí, ¿no? En las portadas, en los titulares, ¿no? De los diarios de la prensa sensacionalista, lo ponen así con grandote, con letras bien resaltadas, ¿no? Con negrita en mayúscula, ¿no? Por ejemplo, te ponen el Perú explotó. Pucha, ¿qué pasó, no? Y con letras más pequeñitas se explotó de júbilo después de enterarse que la selección clasificó al Mundial. Esta es una verídica. Esta ya lo pude ver en un diario, cuando todavía Ollanta Humala era presidente de la República. Y vi pues en la portada de un diario, decía, ¿no? Ollanta Humala donará órganos. Y lo ponían pues con letras grandotas, con mayúsculas ahí bien resaltadas, ¿no? Ollanta Humala donará órganos. Y yo dije, pues de repente un riñón, algo va a donar, ¿no? Y luego con letra más pequeña decía, el presidente de la República donará 50 órganos a la Escuela de Música de Lima por motivo de las bodas de oro, ¿no? De un aniversario más de esta institución. Pregunto, ¿para qué resaltaron esa parte del argumento? Ollanta Humala donará Para órganos. llamar la atención del lector. Claro, para llamar la atención y hacerte confundir. Claro que sí. En eso consiste la falacia del énfasis. Se resalta una parte del argumento para llamar la atención y hacerte confundir. ¿De acuerdo? Luego tenemos la anfibología. La palabra anfi significa, ¿qué significa anfi? ¿Qué significa Doble. anfi? Doble, claro. Por Doble ejemplo, el anfibio, por ejemplo, ¿no? Es aquella persona que puede, es aquella persona, disculpa, es aquel ser vivo que puede estar en dos ambientes de vida, ¿no? Por ejemplo, la serpiente, ¿no? Que puede estar en el río, puede estar en la tierra, ¿no? Puede estar en el agua y puede estar en la tierra, ¿no? Entonces, el anfi es doble. El logos es tratado, pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, en la anfibología es cuando el argumento se presta para un doble sentido, para un doble pensamiento, ¿no? En eso, para una doble interpretación, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Te dicen, Rafael, primero, la clásica que te pusieron en el examen de admisión. Afuera está el perro de tu primo. Mira, en ese argumento, afuera está el perro de tu primo, se presta para una doble intención, ¿verdad? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahora, pero ¿por qué eso se presta para una doble para una doble interpretación? ¿Sabes por qué? Como ahí dice en la anfibología, sino porque su construcción gramatical es tal que se hace ambigua. O sea, la construcción gramatical del argumento es defectuosa. Es tan defectuosa que hace que el argumento se preste para una doble interpretación. Cuando te dicen afuera está el perro de tu primo, la construcción gramatical ha estado errada. Eso se debió decir de otra forma para que no haya una doble interpretación. Se debe decir de repente, pues, oye, afuera está tu perro con tu primo con su perrito, qué sé yo, y afuera tu primo ha traído a su perrito, bla, bla, bla. Pero la construcción gramatical debió ser de otra forma para que el argumento no se preste para un doble sentido. Por ejemplo, ahí te dicen, ¿no? Rafael
fue a ver a su hermana en su auto. Eso es una anfibología. Les hago la pregunta, ¿de quién es el auto? Rafael fue a ver a su hermana en su auto. ¿Me pueden asegurar de quién es el auto? No. No. Ah, no. No, ¿verdad? Puede ser que sea de Rafael o de su hermana. Por supuesto, no se puede asegurar, se presta para un doble sentido. 2. ¿Quién va en el auto? Rafael. ¿Están seguros? Rafael. No. Rafael fue a ver a su hermana en su auto. Y Rafael está acá y su hermana está en su auto. Y Rafael está viendo. Pregunto, ¿qué va a hacer Rafael? ¿Rafael la va a ver a su hermana o la va a ir a visitar? Porque tú le dices, mamá, me voy a ver a mi hermana y la vas a visitar, ¿no? ¿Pueden asegurarlo? No se puede asegurar. Ese argumento es recontra anfibológico. ¿Pero a qué se debe que sea recontra anfibológico? A que la construcción gramatical es defectuosa, a que esto se debió decir de otra forma. Por eso se da la anfibología. Entonces, en la anfibología es cuando el argumento se presta para un doble sentido, para una doble interpretación. Pero la causa de esto es que la construcción gramatical es defectuosa. ¿Mm? ¿Entendido, muchachos? ¿Les queda claro? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Perfecto. Vamos a la falacia de división. Mira, en la división es cuando a partir de una premisa universal se obtiene una conclusión particular que no necesariamente va a ser correcta. De algo universal se obtiene una conclusión particular que no necesariamente debe ser correcta, ¿no? Por ejemplo, te dicen, no, los chiclayanos son amistosos, ¿no? Chiclayo es conocida como la ciudad de la amistad, tú sabes, ¿no? Los chiclayanos son amistosos. Esa es una premisa universal, una premisa general, de que los chiclayanos son amistosos. Ah, y como María es chiclayana, es amistosa. Pregunto, ¿esto necesariamente será así? O sea, porque los chiclayanos sean amistosos, No. María necesariamente va a ser amistosa, para nada. Esto es una falacia. Entonces, acá de una premisa universal, que es que los chiclayanos sean amistosos, se está obteniendo una conclusión particular que no necesariamente es correcta. ¿Mm? En el examen de la Pedro Tevino, ¿no? El Poder Judicial está corrupto, ¿no? Toda esta institución dicen que está corrupta. Y como Pedro trabaja ahí en el Poder Judicial, Pedro está corrupto. O sea, porque el Poder Judicial esté corrupto, ¿Pedro necesariamente también va a ser corrupto? No necesariamente, pues, ¿no? Por eso esa es una falacia, ¿no? De algo universal se obtiene una conclusión particular que no necesariamente es correcta. Y en la composición es al revés. Cuando de algo particular se obtiene una conclusión universal que no necesariamente es correcto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te dicen, César es un excelente alumno del colegio A. Por lo tanto, el colegio A es excelente. Pregunto, ¿por qué un alumno es excelente, todo el colegio será excelente? Para nada, pues. Ahí de No. algo particular se está obteniendo una conclusión universal que no necesariamente es correcta, ¿no? Martita preparó 100 tamales y me vendió uno, ¿no? Y el tamal estaba desabrido. Aseguro que todos los tamales están desabridos. O sea, pregunto, ¿por qué un tamal esté desabrido, todos los tamales están desabridos? No, pues, esa es una falacia de composición, la clásica de tu vieja, ¿no? Te ve una hora viendo televisión, todo el día paras viendo televisión. O sea, ¿por qué una hora estabas viendo televisión? Ya todo el día ves televisión. De repente un momento agarras tu celular, ¿no? Estás ahí media hora ahí chateando y te empiezas a reír, ¿no? Y tu mamá te ve que te está riendo y ella no soporta la risotada ante alguna noticia del WhatsApp o del Facebook y te dice, oye, todo el día paras en el celular. Eso es imposible. ¿Cómo vas a estar todo el día en el celular? Ni que no durmieras, ni que no comieras, ni que, o sea, eso es imposible. Pero te dicen, porque te vieron un ratito, te dicen todo el día. Lo que pasa es que la gente cuando habla usualmente no razona, ¿no? Dicen lo primero que se les ocurre, ¿no? Entonces, pero para eso está la lógica, ¿no? Para eso está la lógica. Y a medida que ustedes vayan aplicando más lo que van aprendiendo en lógica, van a empezar a hablar de manera más correcta y ustedes se van a dar cuenta que la gente habla tontería y media, ¿no?
Yo siempre digo, y la gente dice, por ejemplo, te conozco como la palma de mi mano. ¿Alguien de ustedes conoce la palma de su mano? ¿Saben cuánto mide la palma de su mano? ¿Cuántas líneas tienen en su mano? ¿Cuáles las características esenciales de su mano? ¿Sí? ¿Cuáles son las formas de sus dedos? ¿Saben perfectamente cómo es su mano? Nadie se ha percatado en ver la peculiaridad de su mano. Pero la gente dice, ah, te conozco como la palma de mi mano. O sea, no me conoces nada. No me conoces nada. Pero bueno, para eso está la lógica. ¿Han entendido entonces las falacias? ¿Sí? ¿Ha quedado claro esto de acá? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. A ver, ya habíamos resuelto algunas preguntas acá, ¿no? De la práctica. ¿Ustedes están teniendo examen en estos días? ¿Están teniendo exámenes? La próxima semana, profesor. Ah, la próxima. Perfecto. La próxima semana entonces tenemos el examen. A ver, acá. ¿Se acuerdan? La clase pasada también vimos funciones del lenguaje. A ver, vamos resolviendo algunas preguntitas. Pregunta 11. ¿Se acuerdan que ya habíamos resuelto las 10 primeras? ¿No? Con relación al lenguaje y sus funciones. ¿Cuál sería la respuesta? La E. ¿Cuál me dijeron? La E. David. A ver, otra respuesta. ¿La C? La C. A ver, recordemos. Ya, vamos a recordar. Mira, dice. El No, ya no. objetivo... No, Soy la A, profe. Es la A, profesor. claro, claro, Sí, porque David, estaba entre la claro, duda, güey. claro, claro. Es que tienen que leer bien. Mira, dice, el objetivo de la función expresiva es producir emociones en el receptor. Claro, en la función expresiva o emotiva yo busco producir emociones en el receptor, ¿no? Yo le digo a Wendy, ¿sabes qué? Te amo mucho, ¿no? Yo quiero producir esa emoción en el receptor, ¿no? Entonces, para eso lo digo, para emocionar. Esa es la intención en la función expresiva, ¿no? Eso sí es correcto. 2. El mensaje transmitido mediante la función apelativa puede ser calificado de aseveración falso, porque la función apelativa es la directiva, la que se encarga de originar o impedir una acción. Y dentro de la función apelativa se encuentran las interrogaciones. Por ejemplo, yo te digo, ¿qué hora es? ¿Y eso es una aseveración? No, porque las aseveraciones son afirmaciones o son negaciones. ¿Te das cuenta? Entonces la segunda es falsa, correcto. La tercera, el receptor envía el mensaje en la función emotiva del lenguaje, eso es falso. En ninguna función el receptor envía el mensaje. ¿Cómo se llama el que envía el mensaje? El emisor. Emisor. Claro, se llama el emisor, claro.
Se llama el emisor. Esa también es falsa. La función mixta es la más importante para transmitir la función la información objetiva. Falso. La función más importante para la lógica es la función informativa. La función informativa es la función más importante para la lógica. ¿Ya? No es la función mixta. Falso. 5. ¿La función informativa también es conocida como aseverativa o representativa? Claro, claro que sí. Claro que sí. Por eso en la 11 es la A. Vamos con la 12. ¿Qué enunciados no cumplen la función informativa del lenguaje? Ojo, que enunciados no cumplen la función informativa del lenguaje. La C es solo 4. A ver, la percepción es un proceso cognitivo, correcto, función informativa. ¿Los dinosaurios existieron en el periodo Jurásico? Correcto. Chiclayo tiene 30 millones de futbolistas. Profe, eso es falso, pero pregunto, ¿es función informativa? Sí. Claro. Sí. ¿La muerte es el final de la vida terrenal para pasar a una vida espiritual? Ya no, pues eso se basa en la fe. Eso es algo subjetivo. Y si es subjetivo, es función expresiva. Por eso, muy bien. La respuesta es solamente la 4. ¿Sí? 12C. 13. La expresión Plutón ya no es considerado un planeta del sistema planetario solar. ¿Cumple con qué función del lenguaje? Por cierto, eso es correcto. ¿Ah? Plutón ya no es un planeta, ya no es considerado un planeta, es considerado un planetoide, ¿no? Apelativa. Apelativa no, es declarativa, porque eso es función informativa. Declarativa. La 13 sería la B, declarativa o informativa, que es lo mismo. Ahí hay una información de por medio. 13 es besito. B de barba. 14. No cumple con la función informativa. No cumple con la función informativa. La D. La D. La D. La Claro. D es una pregunta. ¿Cuál fue el principal problema político? Claro, entonces eso sería función directiva, ¿no? Va a originar una respuesta. 15. Razonamiento inválido es A. ¿Cómo razonamiento válido es A? Vamos, fácil, lo hemos visto. Casa. La C, Falacia muy bien. sería. El razonamiento inválido es una falacia, ¿no? Y el razonamiento válido sería una inferencia, ¿no? Muy bien, 15C. Y bien, ahí nos quedamos. ¿Ya? Bien, ¿han entendido hasta acá, muchachos? El tiempo se pasa volando. Ha sido, como siempre, un placer. Espero Sí, que les haya profesor, quedado todo todo claro y que Sí, hayan profesor, disfrutado de todo la clase claro. tanto como yo. Cuídense. Nos vemos. Que les vaya de lo mejor. Hasta luego, profesor. profesor. Nos vemos, Leo, muchachos. profesor. Cuídense. Cuídese. Aprovecho con la cena. Profesor, Sí. disculpe, en la página de Amancio Barón, ese de Educate Online, ¿no va a subir, Video, sí. videos? Sí. Las Sí voy a subir. diapositivas también, profesor. Las diapositivas, Para- pues más que todo, para. Diapositivas y videos para estudiarlo. Los vídeos sí se los ofrezco. Y les ofrezco enviarles en Word o en PDF el material teórico. No hay ningún problema. Gracias, profesor. Ya. Nos vemos, muchachones. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego.